Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo el noticiario del Cosmer de diciembre de 2021. El vídeo de noticias de hoy no va a tener spoilers hasta el final, así que como siempre no os preocupéis porque ya os avisaré cuando llegue el momento. Vamos a ello. Como siempre, vamos a ver primero todo lo relacionado directamente con los libros, y para no romper la costumbre, empezaremos por los no Cosmer, Escuadrón. Lo más relevante de este mes es que esta misma semana, el martes 28, se publicó Evershore, el tercer y último relato corto de la saga, haciendo que, por ahora, quede únicamente la cuarta novela que pondría el broche al citoverso. Aún así, Sanderson ha dejado la puerta abierta a empezar una nueva saga dentro del mismo universo literario pero más adelante. Hablando de esa cuarta novela, cuyo título provisional es Defiant, el primer draft de su escritura está a punto de terminar. Lleva ya más de un 80%, e incluso es posible que cuando veáis el vídeo lo haya terminado. Pasando al Cosmer, pese a que no ha habido muchos avances en este diciembre, pues lo ha dedicado exclusivamente al libro de Escuadrón, ya tenemos la fecha oficial para la salida del Metal Perdido, concretamente el 15 de noviembre de este año 2022. Esta es la fecha en inglés, y por el momento Nova no se ha pronunciado sobre cuándo saldrá su traducción al castellano. Así como punto extra, junto a la revelación de la fecha, Sanderson también nos ha entregado la sinopsis del libro. Os dejaré en la descripción un enlace para que podáis ir a leerla, tanto en inglés como en castellano, traducida como siempre por la gente de Cosmer.es. Fuera ya de lo que son los libros, lo más relevante de este mes ha sido la publicación del State of the Sanderson. Para quien no sepa de qué se trata, es un recopilatorio anual que hace Brandon cada diciembre, donde hace un resumen de su año y nos cuenta un poco sus proyectos actuales y futuros. Si os interesa, os dejo en la descripción un enlace a un vídeo donde hice un análisis de todo el State, pero así, a modo de resumen, este es el calendario previsto para los próximos años. El sexto libro de la saga Alcatraz el 20 de septiembre, el séptimo de Nacidos de la Bruma, es decir, el Metal Perdido, el 15 de noviembre, ya de cara a la primavera o verano de 2023 saldría Defiant, el cuarto de la saga de Escuadrón que os he comentado antes, y a finales de ese mismo año, el quinto del Archivo de las Tormentas. Aparte de eso, también mencionó que está trabajando de forma activa en el desarrollo de una película de Nacidos de la Bruma, que está explorando la posibilidad de hacer una serie del Archivo de las Tormentas, y además, que está ayudando a una desarrolladora a crear un nuevo videojuego. Este no será de ninguno de sus libros, pero ya llevan años trabajando en él, y posiblemente se anunciará durante este 2022. Este diciembre no ha habido demasiadas noticias nuevas, y casi todas ellas salieron del State of the Sanderson, por lo que ya las cubrí en su respectivo vídeo. Pero lo que sí que hemos tenido es algo que ocurre 2 veces al año, en junio y en diciembre. Un nuevo directo con spoilers, lo que implica nuevas Words of Brandon. Vamos a verlas. Aunque como ya os he dicho es un directo con spoilers, primero os traeré una pregunta que he respondido sin ninguno. Esta hace referencia a las futuras adaptaciones de su obra, y la he encontrado realmente interesante. Deadmat666 pregunta si viendo el éxito de obras de animación recientes, como es el caso de Arcane, se ha planteado adaptar algún libro del Cosmer en formato de animación. Sanderson comenta que lo consideraría, viendo que cada vez llega más al público mainstream la animación, pero que aún así, la diferencia sigue siendo demasiado grande. Sigue habiendo demasiado estigma hacia la animación y demasiada poca gente que la va a ver al cine, poniéndonos como ejemplo las películas de Spider-Man. Esto es algo que yo siempre os he comentado y que ya os dije en el vídeo de las adaptaciones de Sanderson. El por qué este era el punto principal que me hacía preferir adaptaciones live action en lugar de animación, pero nunca me había parado a ver los números. Analicemos el ejemplo de Spider-Man que ha puesto Sanderson. En este siglo XXI han salido un total de 9 películas de este superhéroe, en las que él sea el personaje principal, no cuento Infinity War o Endgame. Tenemos las 3 primeras con Tobey Maguire como Peter Parker, después 2 más con Andrew Garfield, las 3 del universo cinematográfico de Marvel con Tom Holland, y por último, Spider-Man Into the Spider-Verse, que es de animación, la de Miles Morales. No sé si esta última la habréis visto, pero de toda la gente que conozco que ha visto todas las películas de este superhéroe, dicen que la de animación está entre las mejores. Incluso el propio Sanderson nos dice que es su favorita.
Pues esa película, cuando se estrenó en el cine, recaudó 375 millones de dólares. Pongamos este número en comparación con las otras. De las otras 8, que son live action, la que recaudó menos, que a su vez es la que mucha gente considera la peor película de la franquicia, es la segunda de Andrew Garfield. Pues esa llegó a un total de 711 millones, casi el doble que la de animación. Y no estamos hablando de algo del 2000, la de animación salió hace 3 años, es algo moderno, es decir, por mucho que hayan aumentado en popularidad, las obras de animación, en cuanto a número de espectadores, siguen estando muy por debajo de las de live action. Visto esto, pasemos a la segunda parte de la respuesta, porque sinceramente me ha puesto la piel de gallina un poco. Sanderson nos dice que lo que quiere es golpear duro, no quiere una pequeña adaptación que guste pero que luego se pierda entre la cultura pop. Su ambición es muy alta y quiere adaptar todo el Cosmere como un único universo cinematográfico. Ahora pasemos a las preguntas con spoilers. En la descripción tenéis las distintas sagas para que podáis saltaros las que no hayáis leído. La primera es del aliento de los dioses y hace referencia a la espada sangre nocturna. Asmodeus pregunta si en caso de que cuando despertaron la espada hubiesen usado un metal distinto al acero, que es el que usaron, pero manteniendo todas las otras condiciones iguales, hubiera salido un resultado diferente, a lo que muy interesadamente Sanderson contesta que sí, que seguramente, lo que nos muestra de nuevo la importancia que tienen los metales en las manifestaciones de investidura del Cosmere y que no están atados únicamente a la alomancia de Scadrial. Ahora, spoilers de Nacidos de la Bruma, concretamente de la Segunda Era. Si no habéis llegado al final de Brazales de Duelo y leído Historia Secreta, os recomiendo que os lo saltéis. Chromium Voodoo Punk pregunta: ¿el hecho de que Kelsier sea una Alaska lo hace más resistente al control de armonía a través de la hemalurgia? Y Sanderson responde que sí. Es muy importante, porque nos quita un arma posible para usar contra Kelsier si se la tuviera que detener, ya que podríamos pensar que podría ser tan fácil como hacer que Armonía lo controlara, pues lo hemos visto con un clavo hemalúrgico, pero Sanderson nos deja claro que esto no va a ser así de simple. A partir de aquí, entramos ya en el archivo de las tormentas. Puede haber spoilers de toda la saga. Esta pregunta con su respectiva respuesta son un poco raras, y ahora os comentaré el porqué. La pregunta dice: en el Camino de los Reyes, cuando Shallan va por primera vez a Shadesmar, dice que algo la agarró por el tobillo, y estaba tirando de ella hacia el océano de esferas. ¿Fue Testamento quien estuvo haciendo ese tirón? A lo que Sanderson responde que Raffo, y que se preguntaba cuándo iba la gente a darse cuenta de esa escena, porque aún nunca se lo habían preguntado. Entonces aquí viene lo raro, y es que, extrañado por todo esto, he ido a buscar dicha escena, y no la he encontrado. Es decir, la primera vez que Shallan va a Shadesmar, que es cuando moldea el cuenco ese de cristal convirtiéndolo en sangre, la frase que sale en ese momento en referencia a eso de hundirse en el mar de perlas dice: el movimiento del océano de cristal amenazaba con tirar de ella hacia abajo. Es decir, no dice nada de una mano que la coge del tobillo ni nada parecido. Es posible que me esté equivocando de escena, o que yo tengo otra versión del Camino de los Reyes, así que si es así, y si estás viendo este vídeo y encuentras la escena en cuestión, te agradecería que lo dejaras en los comentarios. Muchas gracias. Vamos con la siguiente, siguiendo con Shallan. Storm Lightning pregunta si el Aran, su hermano, sabía que ella estaba convirtiéndose en una potenciadora, y Sanderson responde que Raffo, pero nos da una pista muy interesante, y es que hay más secretos en el pasado de Shallan que aún no hemos descubierto. Finalmente, tenemos preguntas con spoilers de todo el Cosmere. Si no habéis leído como mínimo el archivo de las tormentas y Nacidos de la Bruma enteras, os recomiendo muy encarecidamente que nos sigáis. Dicho esto, vamos a verlas. La primera de ellas tiene 2 partes: la pregunta en sí, con su respuesta, y luego un detalle extra. En cuanto a la pregunta, le dicen a Sanderson si el hecho de que el nombre de Risen y el de Hoyt estén relacionados por un desplazamiento de César de los números 10 y 16 es algo voluntario o es una coincidencia, a lo que él dice que simplemente es una coincidencia. Para quien se pregunte qué es eso del desplazamiento de César, es una de las técnicas de encriptación más simples que consiste en coger un número y sumárselo a todas las letras de una palabra. Por ejemplo, con el nombre Hoyt, sus letras son la H, que es la octava del abecedario, la O, que es la 15ª, la I, que es la 9ª, y la D, que es la 4ª.
Si le sumamos 10 a cada una nos queda la 18ª, que es la R, la 25ª, que es la Y, la 19ª, que es la S, y la 14ª, que es la N, es decir, Risen. Si al nombre de Risen, a su vez, le sumamos 16, contando que después de la Z viene la A, volveríamos a tener el nombre de Hoyt. Pero bueno, más allá de esto, que es una simple curiosidad, lo que a mí me ha interesado más es que quien hace la pregunta se refiere a Risen como nuestra portadora de esquirla del amanecer favorita. Y antes de terminar la pregunta, Sanderson la interrumpe y dice: ¿realmente ella es vuestra portadora de esquirla del amanecer favorita? Lo que me hace pensar que, o bien simplemente está jugando con nosotros, o bien Sanderson nos está diciendo que ya conocemos algún otro portador o portadora de una esquirla del amanecer. Y no creo que se refiera a Hoyt, porque él ya no lo es. Y finalmente, la que posiblemente sea mi pregunta favorita, porque es algo que ya especulamos que podría llegar a ocurrir en un directo, y que a mí personalmente me gustaría mucho si terminara siendo así, es esta. Radatata pregunta: si Kelsier pudiera terminar accediendo a un poder no escadriano, ¿en cuál estaría más interesado? Lo mejor de la respuesta es que Sanderson primero dice que es un gran rafo, pero igualmente termina respondiendo, o al menos dando alguna pista, pues remarca que los poderes de un forjador de vínculos son realmente peligrosos, así que Kelsier posiblemente estaría interesado en ellos. Y aquí, permitidme añadir a mí una información extra. Sabemos que ahora mismo en Roshar hay 2 forjadores de vínculos, y que la vigilante nocturna no tiene ningún radiante vinculado a ella. Además, esto tenemos que sumarlo a que el personaje que sonaba más en las teorías antes del ritmo de la guerra para ser su radiante era Taravangian, pero lógicamente ahora ya está fuera de la ecuación. Así que, sinceramente, si Kelsier acabara solventando su incapacidad de escapar de Scadrial, me gustaría mucho verlo como el caballero radiante de la vigilante nocturna. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Seguramente os habréis fijado que he usado una música nueva para este vídeo. Me lo comentaron en el último vídeo de noticias y creo que podría ser interesante separar la música que uso para los vídeos de lore de la música que uso para los vídeos de noticias, así que si os gusta, a partir de ahora esta música se quedará para este tipo de vídeos. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.